Despidos en la empresa de telefonía Claro. El martes 17 de enero fue despedido el compañero Javier Tontarelli, trabajador de la empresa de telefonía móvil Claro. Javier hacía 3 años que trabajaba en la empresa. Este despido se suma al de la compañera Graciela Fernández 2 días antes. Los trabajadores y delegados de Claro, del edificio Terrero, denuncian el abuso empresario y reclaman la inmediata intervención del Sindicato de Empleados de Comercio. Sí. Para saber más sobre esta comunicación, sobre este tema, estamos comunicados con Ángel, que bueno, es un representante de los trabajadores y delegados de Claro. Ángel, te habla Leonardo, ¿me escuchás? Sí. ¿Qué tal? Bueno, queríamos que nos cuentes cómo se fue desarrollando el tema luego de lo que del despido de Javier Tontarelli. Sí, fue el día viernes de la semana anterior y otro el día martes. Dos despidos con el agravante de que se tratan de una compañera con 62 años y un compañero de 38. Ambos son los únicos ingresos que tenían en el hogar. En el caso del compañero incluso es padre de un chico con una discapacidad, con lo cual se agrava la situación, ¿sí? Más teniendo en cuenta que han hecho algo que ya pasa a ser aberrante, que es no considerarlo despedido. ¿Sí? Este compañero Javier está contratado a través de una agencia eventual, digamos fraudulentamente, ¿sí? Porque hace más de 3 años que está por esta agencia eventual, laburando en el edificio de Claro, con personal jerárquico de Claro, tareas centrales de Claro, que es activación de líneas. Así que hace uso de un fraude laboral para incurrir en un hecho, como te decía, aberrante, que es dejarlo sin trabajo, pero aún peor, sin indemnización, sin fondo de desempleo, porque no lo consideran despedido, sino que lo van a dejar cesante durante 45 días, con la posibilidad de que lo reubiquen en otro lado. ¿Sí? Yo quiero hacer más que haga hincapié en estos dos casos puntuales. Claro, no tiene la excusa de tener algún problema económico. Claro. ¿Sí? El dueño de Claro es Carlos Slim, que es el hombre más rico del mundo. Y las excusas que dan no concuerdan con la realidad que Claro. El edificio donde trabajamos es el único edificio de todo Claro realizado sindicalmente. Ajá. ¿Sí? Y durante el último año han estado despidiendo trabajadores, han estado trasladando tareas que hacíamos nosotros a otros edificios, dejando a esos trabajadores de nuestro edificio sin empleo, y no están contratando nueva gente en nuestro edificio. Sí, Esto indica que o es un proceso de vaciamiento a largo plazo o un intento de reducir su fuerza, minimizando la dotación de personal, digamos. Sí, Ángel, te habla Alberto. ¿Con qué respuesta vinieron ustedes del gremio? Si hubo alguna respuesta en algún momento. Sí, mira, nosotros estamos encuadrados en el Sindicato de Comercio. En principio tratábamos con un sector que no nos había dado ningún tipo de respuesta, incluso ante un despido masivo de 7 compañeros, como cerró todo un sector. En principio dijeron que iban a hacer la denuncia correspondiente, pero terminaron teniendo una reunión a espaldas nuestras con la empresa, llegando a un acuerdo por no reincorporar a ninguno de los compañeros, incluso por profundizar estas medidas antisindicales. ¿Sí? En este momento estamos tratando de que intervenga de todas maneras el sindicato. Es otro sector, pero estamos exigiendo que cumpla con lo que debiera ser un sindicato que representa a los trabajadores y defenderlos. Así que bueno, insistimos en ese caso. Y si no, estamos justamente llamando a la solidaridad de agrupaciones sindicales, por eso también nos ayuda mucho la difusión. Ángel, ¿cuál es la actividad de un delegado? ¿Cómo sería, si nos podés contar,
alguna de las actividades que tienen ustedes como delegados. Mira, en nuestro caso nos basamos siempre con consultas a través de asambleas, ¿sí? Convocamos asambleas, discutimos, hacemos un listado de los pendientes, temario de lo más importante en el momento, vamos discutiendo en cada uno de esos puntos de qué manera llevarlos adelante para mejorar nuestras condiciones laborales, ¿sí? Después ahí sería mucho más fácil como si el sindicato apoyara esos reclamos. Pero bueno, hasta ahora, como te decía, no hemos tenido respuesta favorable del sindicato, en lo cual nos ha terminado siendo más difícil la lucha, y aún así, justamente con esto de tener un mandato de asamblea, de ser representativo, la empresa ha tenido que entregar varios de nuestros reclamos. Ahora, una consulta, Ángel. Sí. ¿Cómo es la participación de los trabajadores? Perdón, no te escuché. La participación de los trabajadores. Digo... Mira, eso, sí, depende formativas. Siempre también del contexto, ¿no? Por ejemplo, estas asambleas que te comentaba, durante el primer año que tuvimos delegados, porque nosotros sacamos delegados en junio de 2010, ¿sí? Recién a partir de ahí pudimos empezar a tener algún tipo de participación y hacer reclamos colectivos. Antes era difícil, persona que se quejaba, persona que no podía entrar a laburar al día siguiente. Ese fue el primer paso que dimos, fue sacar delegados justamente para poder mejorar las condiciones de laburo, resguardando a los compañeros que vayan a hacer el reclamo. Serían los delegados con fuero. En principio, había asambleas masivas, masivamente teníamos un promedio de 1 o 2 por mes. Después, obviamente, algunos compañeros se han sentido amedrentados con las actitudes de la patronal, de la empresa, de despedir compañeros, ¿sí? Han sacado esta conclusión de que se debía justamente Hola, sí, te escuchamos perfecto. Hola. Perdón, sí, es verdad. Bueno, justamente la empresa no solo con despidos, sí, está todo el tiempo haciendo maniobras de difamación, de tratar de dividir a los compañeros y de meter estas que se llaman medidas leccionadoras de despidos a activistas, ¿sí? Por eso justamente nuestra denuncia, los despidos son siempre antisindicales, son justamente de los compañeros que quieren hacer mejoras en nuestras condiciones de trabajo. Y lo que intentan ellos justamente es desarticular nuestra organización, amedrentar para que los compañeros no participen, quitarnos fuerza de esa manera, quitarnos fuerza disminuyendo la cantidad de compañeros. Pero bueno, a pesar de eso, siempre hay un núcleo que sigue activo. Después, dependiendo del contexto, se suman más o menos compañeros a las asambleas, seguro. Claro, Ángel, la última... Igual, perdón, en relación, seguro no es que no quieran participar los compañeros, sino que temen alguna represalia de la patronal. Sí, seguro. La última pregunta de mi parte. Ángel, ¿hay algún tipo de medida que se estén por tomar en estos días? Por el momento estamos tratando con el sindicato, ¿sí? Estamos difundiendo, realizando las cuestiones legales. En cuanto a las medidas, estamos en una situación casi de desamparo, justamente porque el sindicato no responde y no las avala. Es por eso que nos está costando un poquito más acompañar la parte legal con medidas gremiales. Más que estamos, el federal tampoco es tonta en ese sentido y aprovecha que estamos en enero, donde tienen las vacaciones la mayoría de los compañeros. Incluso soy el único delegado que está hoy por hoy en el trabajo. Claro. Así que tenemos también una disminución de fuerza por la cantidad de compañeros que estamos yendo a trabajar en esta fecha. Bien, Ángel.
vamos a estar en comunicación con ustedes. Si querés decir algo más, si no, nos despedimos y te agradecemos la comunicación. Esperemos que se solucionen todos estos problemas que No, están teniendo. perfecto. Perfecto, no, eso sí, entonces, mantener la difusión, el contacto, sí, para aumentar la fuerza y seguir dando la pelea. Les agradezco muchísimo por esto. Bueno. Gracias, Ángel.